Esto es Con Dinero y Sin Dinero, un podcast nacido bajo el mundo de Javier Milei. Bienvenidos, bienvenidas al 9º episodio de Con Dinero y Sin Dinero. Por estos días el gobierno de Milei cumplió 9 meses de mandato y la situación general continúa siendo un tanto decepcionante. Mientras el gobierno festeja leves recuperaciones en sectores más que precisos de la economía, decide por otro lado desconocer que el estado general se encuentra en un modo peligrosamente deplorable en relación a cómo se encontraba un año atrás, momento que, como todos sabemos, no era el mejor del país. Con 2/3 de gobierno atravesado, finalmente Guillermo Francos se decidió a bajar al recinto parlamentario y contar cómo viene la situación. Si bien el artículo 101 de la Constitución Nacional obliga al jefe de gabinete a informar sobre la marcha del gobierno por lo menos una vez al mes, esta fue la primera vez que se cumplió con el acto protocolar. Al parecer, quedó tan agotado de los disparates que tuvo que sostener y la información que tuvo que ocultar, como quien abonó la larga estadía del presidente en el Hotel Libertador apenas asumido, que a los pocos días tuvieron que internarlo. Y con esa internación llegaron los rumores de su posible desplazamiento, bajo pretexto de que posee una virtud que interesa poco y nada al gobierno, como es el de negociar. Para calmar esos rumores, una vez recuperado, Francos extendió enfático la mano al presidente en la presentación del presupuesto. Y por si quedaba alguna duda, en la cena que se ofreció a los 87 carneros que ataron el nudo de la horca a los jubilados, compartió lugar junto a Santiago Caputo, serruchador de pisos si los hay. En caso de que Guillermo Francos se retire del gobierno, asistiremos a una expulsión más del grupo de funcionarios que ingresaron a la gestión gracias a su participación en el holding Corporación América, donde conocieron al presidente, quien fuera economista en jefe por varios años en la compañía. Recordemos que el primero de los Eurnequian Boys en haber recibido el telegrama fue el exministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, quien tuvo una gestión fugaz, y que fue echado bajo pretexto de haber filtrado una conversación que se había dado bajo rígidos 4 muros. El que le siguió, como sabemos, en ese infortunio, fue Nicolás Posse, el primer jefe de gabinete del gobierno libertario, expulsado por no adecuarse a los requerimientos de espionaje que Caputo Jr. le requería. Si la salida de Franco se hiciese efectiva y entrase en su lugar Patricia Bullrich, como las malas lenguas lo vienen anunciando, estaríamos frente a un gobierno cada vez más compacto, enfurecido y letal. Asistiríamos, también, a otra puntada más en el tejido del poder personal de Javier Milei, que resulta inexperto en numerosas áreas, sobre todo en las relacionadas con el gobernar, pero en las que se refiere a la acumulación y centralización del poder, exhibe numerosas destrezas. Si primero se sirvió de parte del peronismo para armar boletas y fiscalizar, montando una escena en la cual ese peronismo creyó estar usándolo como un buen recurso para dividir a Juntos por el Cambio, para luego desechar esa colaboración, se hizo lo mismo con Mauricio Macri, cuando todos creímos que cerraba con él, pero después resultó que le comió parte del armado. En el caso de que Franco se vaya, asistiríamos a un nuevo corrimiento de quienes colaboraron a la llegada de Javier Milei a la presidencia. Milei se encuentra bastante lejos de la marioneta del poder económico que todos pensaban y se lleva puesto a cada uno que interceda en su camino de una manera magistral. ¿Le llegará en su momento el turno a Francos? Conviene por el momento no especular, pero aquí dejamos abierto esta temática bien al comienzo de este nuevo episodio. Mientras se consolida una recesión de la cual no se sabe muy bien cómo vamos a salir, porque de las 4 patas que sostienen todo crecimiento, es decir, consumo, inversión, exportaciones y gasto público, ninguna se encuentra en niveles medianamente aceptables, Cristina Kirchner salió a escena e hizo uso, gracias a Dios, de parte de los malos modales que tanto se necesitan y que una parte del electorado huérfano implora. Lo hizo a través de una carta, como viene acostumbrando a hacerlo desde la gestión de Alberto Fernández. El detalle: usar un título muy utilizado en columnas económicas,
desde que Bill Clinton lo hiciera mantra en su campaña presidencial, para darse el ampuloso gusto de llamar estúpido al presidente. La utilización de las cartas del registro escrito no es casual. Podemos decir que gran parte de la historia del peronismo está atravesada por el registro epistolar. En los 18 años que duró la proscripción del justicialismo, desde el golpe del 55 hasta la vuelta del general Perón en el 73, las cartas fueron tanto un medio de comunicación como una herramienta que legitimaba a quien las tuviese en mano. A través de cartas, el general en el exilio daba directivas tanto a las bases como a los delegados. Ciertamente las directivas podían ser contradictorias. A algunos Perón enviaba ciertas cartas y a otros otras. Mantener unido y en equilibrio un movimiento tan enorme que perforaba transversalmente toda la sociedad, como hoy, no era tarea sencilla. Haber mantenido su liderazgo a lo largo de casi 2 décadas, sin encontrarse físicamente en el territorio, es una de las tantas míticas que difícilmente se puedan superar. Pareciera que en los últimos años, Cristina Fernández se hace cargo de ese legado, desplegando una costumbre donde el escribir y el conducir se han vuelto dos actividades que parecieran mezclarse. Frente a una oposición que todavía no logra articular una identidad definida, que no logra volver a transformarse en una opción de gobierno, la voz de Cristina continúa siendo legítima y necesaria. Como recordarán, esta nueva forma de dirigirse de manera pública comenzó en la campaña presidencial del año 2019 con la impresión del libro Sinceramente, a partir del cual se planificó un modo de hacer proselitismo verdaderamente inédito. Junto al escritor Marcelo Figueras, en ese momento muy reconocido por haber metido el oro de su pluma en la biografía del Indio Solari, recorrieron de una punta a la otra el país bajo la excusa de parlamentar sobre lo escrito. La propuesta de escribir un libro y hacer campaña mediante su presentación provenía de un diagnóstico, y es que cuando dejó la presidencia en el año 2015, a Cristina se le achacaban dos cosas. Por un lado, sus malos modales, toda una gestualidad que se condensaba en la elevación del dedo índice en cada uno de sus discursos, como si siempre el público estuviera entregado a los efectos del reto. La otra cosa que se enjuiciaba era el uso que había hecho de las cadenas nacionales, recientemente recordadas por Luis Majul, para quien el abuso de las mismas produjo una suerte de trauma masivo para con los mensajes oficiales. Para fines del 2015, y en medio de una pelea con Clarín que obligaba al gobierno a cubrir sus propios aciertos, lo cierto es que eran muchos los que decían no poder escucharla más. Entonces, Cristina aceptó mansamente algo de lo cual se le acusaba y se puso a escribir. El recurso tiene sus efectos. Decir poco, decir lo preciso, y que los demás, para vitorear o denostar, hagan la tarea. Durante el gobierno de Alberto Fernández, el recurso fue utilizado al punto de generar profundos quiebres. Y es que desde un comienzo, el gobierno del Frente de Todos presentaba una anomalía. Más que imaginar la idea de un Alberto marioneta, situación que se intentó instalar desde el primer día de gestión y que los hechos se encargaron de desmentir, la anomalía consistía en que por primera vez un gobierno peronista no iba a ser presidido por alguien que tuviese la voluntad determinante de conducir al movimiento. De este modo, la conducción y la ejecución del gobierno iban a ser materia divorciada. Y digamos, esta disociación entre la figura de la conducción y la figura de la presidencia probablemente sea el mayor problema con el que nos encontramos desde que Cristina decidió no presentarse más como candidata a presidenta, y el enorme fracaso del Frente de Todos es la muestra. La disociación entre la conducción de un movimiento y quien encabeza la gestión estatal es todo un inconveniente. El peronismo lo sabe y lo viene sufriendo elección tras elección. Milei también aprendió de la experiencia y por eso no le da mucho lugar a Mauricio Macri ni a cualquiera que quiera superponérsele. En el año 2020,
Y mientras el país y el mundo atravesaba la crisis provocada por la expansión del COVID, el 26 de octubre salió la primera carta donde la ex vicepresidenta hacía un repaso somero del primer año de gestión. Allí Cristina expresó que aún en el marco de incertidumbre que generaba la pandemia, a un año de gobierno se podían llegar a algunas certezas, al menos en el campo de la política. Las certezas eran tres. Primera, el problema no eran los buenos o los malos modales, porque Alberto supuestamente representaba los buenos modales, al menos en público y en ese momento, y se lo criticaba con el mismo ahínco. El problema no son las formas, sino el contenido. Segunda certeza, el que decide es el presidente. No existe tal cosa como la marioneta y la marionetista. Alberto tomaba sus propias decisiones y miren si no las tomó. La tercera certeza permanece intacta hasta hoy y tiene que ver con el diagnóstico económico de nuestro país. En palabras de la expresidenta, la Argentina es ese extraño lugar en donde mueren todas las teorías. Por eso, el problema de la economía bimonetaria, que es, sin dudas, el más grave que tiene nuestro país, es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad y con ella se puede hacer cualquier cosa menos ignorarla. En esta carta, también, se hace mención a los o las funcionarias que no funcionan. Todo un paradigma de época que significó más de un altercado. La otra carta importante en el contexto del último gobierno peronista fue la publicada el 16 de septiembre del año 2022, luego de la profunda derrota de las PASO. Una carta que produjo un verdadero terremoto, porque a la luz de una confirmación brusca de los errores del albertismo, el batacazo electoral había sido tan fuerte que incluso el peronismo en provincia de Buenos Aires, la reina de todas las batallas, había conseguido aún menos votos que cuando la propia Cristina había perdido frente a Esteban Bullrich en las intermedias del 2017. Perder elecciones intermedias no era una noticia, porque así había pasado con la propia Cristina y hasta con el propio Néstor frente a de Narváez en el 2009. Pero perder una parte importante del electorado ubicado en un territorio amigo y clave como es el bonaerense era más que preocupante. Allí vuelve a remarcar que el que decide es el presidente y cuenta que a lo largo del 2021 habían mantenido 19 reuniones en Olivos donde le expresó una y otra vez los problemas que, de hecho, fueron los cruciales durante el gobierno del Frente de Todos y que posibilitaron el nacimiento de la serpiente que hoy nos gobierna y que el año que viene espera multiplicar unos cuantos huevos. Los imperdonables señalados por Cristina eran atraso salarial, descontrol de precios, especialmente alimentos y remedios, y falta de trabajo, sin desconocer, obviamente, el impacto de las dos pandemias, la de Macri y la sanitaria. En esa oportunidad, la relación entre Alberto y Cristina ya estaba rota. A comienzos de junio, en una conferencia de prensa que encabezó junto a Alberto, le había pedido que use la virome en favor del pueblo. Un pedido que, a los ojos de hoy, con un presidente que se maneja casi a pura voluntad autocrática, no tenía nada de extravagante. Entre otras cosas, en la carta de septiembre del 2022, luego de la derrota de las elecciones, Cristina se preguntaba, ¿en serio creen que no es necesario, después de semejante derrota, presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitarle al presidente la reorganización de su gobierno? Estas dos cartas fueron un verdadero cataclismo. Está bien, el gobierno lo había formado Cristina y lo que decía o no decía era de suma importancia. Que lo dijera a través de cartas era un signo de buena voluntad. También podría leerse como el modo en que lo estamos capturando. Escribir y conducir y escribir
como dos prácticas nacidas de la misma tradición. Se podría decir que en tiempos en que la mayoría no lee, la apuesta tiene sus riesgos. La atención de los humanos se encuentra tan fragmentada por la barbarie algorítmica que la lectura hoy se reserva a lo mínimo, a lo fugaz. Lo importante, además, pareciera, ya no es retener argumentos en la memoria, sino afilar el cuchillo de la discordia. Quizás por eso, por este temperamento antilectura que nos gobierna, a diferencia del primer documento dedicado al gobierno de Milei, del mes de febrero, de 33 páginas, titulado Argentina en su tercera crisis de deuda, un documento que siquiera la militancia leyó, y que salió el pasado viernes 6 de septiembre, fue extremadamente más corto, de lectura más fácil. Todo parece indicar que lo importante era, más bien, el efecto buscado. No es mi intención hablar aquí sobre el contenido de este documento, sino dirigir la atención hacia otro lado. Para quienes hayan tenido el lastimoso mérito de haber escuchado la respuesta de Javier Milei en la convención anual de la IEF en Ciudad de Mendoza, habrán notado que los nervios fueron el decorado central de su exposición. Milei debía responder no solo a los conceptos principales de la carta, dirigidos sobre todo al problema de la escasez de divisas, una problemática que la actual gestión parece no querer enfrentar, sino que también debía responder a los malos modales de Cristina, que lo instó, a la par que lo llamaba estúpido, a que deje de boludear en las redes y se ponga a gobernar. El resultado fue un tanto paradójico. Cristina habló en el lenguaje provocador de Twitter y Milei le respondió en una conferencia apelmazada frente a un público que lo aplaudió bastante poco, a razón de lo bastante poco que se entendieron sus enunciados. Habría que analizar un poco más la figura del Milei profesor, tan contrapuesta a la del Milei digital en el uso de su palabra, en los modos de enredarse en el lenguaje. El Milei profesor también es bravucón, humorista, temerario, megalómano, como el Milei de las redes. Pero el Milei profesor, en toda su jactancia de supuesta sabiduría, utiliza el lenguaje como una capa oscura, como un signo blindado. Si en las redes el presidente es tan llano y directo, en sus presentaciones de congresal todo ocurre para que nadie pueda entenderlo. Los que afinan más el oído y se atreven a corroborar sus dichos, plantean lo que dice Fontevecchia, que en el fondo es un degenerado matemático. Se podrá decir que es parte de su brutalidad, pero también se explica como un gesto autoritario más, donde el no entender, el no verla, inhabilita toda proyección, toda crítica. Cristina habla de economía, pero lo hace de un modo muy particular. Lo hace como estadista, como dirigente, no como economista. De ese modo, lo que hace es enfrentar la legalidad que otorga un título con la legitimidad que otorga la experiencia. Que hable de economía, de hecho, ofende a muchos, como a Guillermo Moreno, que en más de una oportunidad casi que la manda a lavar los platos. Que un economista hable de economía es lo legal, lo normativo, lo esperable. Un estadista solo lo puede hacer en nombre de la legitimidad que le otorga el lugar que ocupa, y esa posición hace enfurecer. Desde esa posición, de hecho, es imposible comparar la figura de Cristina con la de Milei. Por eso, el actual presidente, cuando le responde, no puede más que hacer temblar su lengua. Nunca podrá asumirlo, pero la sombra de la doctora es a lo único que teme. Cristina le dice que desconoce profundamente el país que intenta gobernar y en el fondo el presidente sabe que tiene razón. Milei no es más que un teórico enfurecido que ha tenido un golpe de suerte. Triángulo de hierro le llaman al núcleo central que toma toda decisión y en la que ninguno tiene experiencia alguna en el arte de gobernar. La cabecilla del grupo salió expedido de los sets televisivos y montó presencia gracias a la alianza explícita e implícita con las plataformas digitales y algún que otro grupo económico local. La segunda, su hermana,
Es una relacionista pública que antes de su ingreso a la política deslumbraba como hacedora de tortas para cumpleaños y practicante de tarotista. El tercero, si bien viene de una de las familias más acaudaladas del país, que ha ido ganando un sorprendente terreno en los asuntos del poder, es un joven que soñó con ser espía y se trasviste en las redes sociales y en la vida real como si fuese un personaje de ficción. El líder de Peaky Blinders, el mago del Kremlin, el asesino silencioso Snake, protagonista de una conocida saga de videojuegos de PlayStation. Lo extravagante oculta en realidad un amateurismo que en más de una oportunidad causa estragos, y la palabra de Cristina deja esa vulnerabilidad todavía más al descubierto. Quizás allí se empieza a conformar un método de confrontación eficaz. Hacer temblar esa lengua insolente de Milei es todo un hallazgo. Los malos modales, en boca de la experiencia, funcionan. El discurso del domingo que pasó, donde el presidente presentó el presupuesto, no tuvo las repercusiones que se esperaban, porque Milei no es el estadista que todos quieren escuchar. En su presentación no dijo nada nuevo, y parece que casi nadie esperaba que dijese nada nuevo. Eso explica el poco rating que tuvo. También se explica porque la burbuja en la que vive en su internacionalismo se aleja bastante de lo que ocurre en su tierra natal. Como dijimos en una oportunidad, nadie es profeta en su propia tierra. Si el presupuesto es el mejor modo de conocer las prioridades y los compromisos reales de los gobiernos, lo único que quedó en claro en la intervención del domingo es la obsesión casi mortífera con un solo tema en agenda, que es, como sabemos, el equilibrio fiscal. Y el modo en que se viene ejecutando en la Argentina es bajo un ajuste que cada día se hace sentir un poco más. Podemos decir que históricamente lo peor del neoliberalismo llega en momentos de alta inflación, ya que es uno de los pocos momentos en que la preocupación general de la sociedad logra coincidir con la necesidad de los programas de ajuste. Milei lo sabe y lo anuncia cada rato. De no estar el país como estaba, hubiera sido imposible que una persona identificada con el anarcocapitalismo hubiese llegado a la presidencia. Tanto era su saber que también se encargó de fogonear la situación, lanzando excrementos sobre la moneda, encabezando caravanas con una motosierra. El 56% de los votos obtenidos le da una suerte de confianza absoluta en todo lo que ejecuta. Piensa que el pacto electoral se está cumpliendo. La sociedad exigía bajar la inflación y él se está haciendo cargo. Lo que debería tener en cuenta es que las problemáticas de una sociedad son móviles, cambiantes, y que la paz societaria de hoy se puede transformar en el infierno del mañana. El intento de Cristina no es sobresalir como una experta en economía. En todo caso, Cristina viene a decir que lo que tiene que hacer la militancia es formarse un poco más, que la lucha pasa hoy por lo económico, por las concepciones de lo económico, que no son más que las concepciones que se tienen sobre un país, que sin las herramientas de la economía termina sucediendo lo de hoy, que un economista amateur, pero con ostentación de expertise y autoridad, haya ganado las presidenciales. Cristina, hablando de economía, es todo un amuleto. Es una manera de subordinar lo económico a lo político. Algo que no viene mal, porque toda vez que la economía habla en nombre propio, lo hace como si el conflicto de intereses no estuviese en la escena. Pero Cristina entiende. Comete errores, pero entiende. La pelea no es solo por el diagnóstico y la hoja de ruta que se configura a partir de ese diagnóstico. La cosa no pasa solo por pensar que el problema central del país es el déficit fiscal o una economía bimonetaria con todas las consecuencias que eso acarrea. Porque si el problema es el déficit, lo principal es calcular mejor el estrangulamiento. Pero si el problema es la falta de dólares, la imaginación se tiene que dirigir a cómo desarrollar mejor un país, cómo generar valor agregado para procurarse las divisas. La cosa no pasa solo
por esta suerte de enfrentamiento entre visiones de lo macro. La cosa pasa, también, por disputar una y otra vez esa materia sacra que es la economía. Cristina habla desde el lugar de esa bestia mansa, de pelos gruesos, que a veces muerde, que se llama experiencia. La carta de Cristina también se podría haber titulado "Es la conducción, estúpido", porque desde tiempos inmemorables, quienes confunden el arte de gobernar con la práctica llana del administrar, no han hecho otra cosa más que acabar en el fracaso. Este fue el episodio número 9 de Con Dinero y Sin Dinero, titulado La legitimidad de las cartas. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.